Buenos días, estimados oyentes. Bienvenido a este podcast. En esta ocasión nos encontramos reunidos para hablar sobre el protocolo de bioseguridad en pacientes en consultorios odontológicos. Tenemos una gran invitada especial, la doctora Geraldine Inostroza, cirujano dentista, magíster en docencia de investigación. Doy pase a mi compañero Steven Ventura. Muchas gracias, Kim, por el pase. Buenos días, oyentes. Es cierto, es un tema muy importante lo de la bioseguridad en odontología. Tienen como fin reducir el riesgo de transmisiones de enfermedades infectocontagiosas a través de la sangre, secreciones orales o respiratorias. Para conocer mejor acerca del tema, le doy el pase a mi compañera Ana, que desarrollará la entrevista. Gracias, compañero. Y agradecemos también la presencia de la doctora Geraldine. Gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Doctora, en su experiencia, ¿qué consejos nos puede brindar con respecto a la bioseguridad en atención al paciente? Bueno, primero debemos tener claro dos aspectos. La bioseguridad del paciente, pero también la bioseguridad del operador, que es más importante. Porque si bien es cierto, el paciente nos visita y recibe atención, nosotros somos los que estamos en contacto permanente con cierta cantidad de pacientes al día. Entonces tenemos que profundizar básicamente nuestra seguridad, porque nosotros no sabemos si la persona que llega es portadora o no. Tenemos que tratar a todos igual como portadores. Entonces, principalmente la bioseguridad va para nosotros. Para lo del paciente, en realidad podríamos decir que es una situación muy complicada de manejar debido a que tenemos expuesta la cavidad bucal del paciente. Entonces, no podemos controlar la cantidad de virus o bacterias que van a salir a través de ella. Pero lo que sí podemos controlar es la indumentaria que nosotros como profesionales vamos a usar, los equipos de protección personal, básicamente a nivel intermedio, ¿no? Los que constan de una gorra, la mascarilla N95 de preferencia, los lentes de protección, a eso sí le podemos añadir las caretas faciales genial, los mamelucos, ¿cómo se llama esto? Las batas descartables, y los botines, ¿no? Para los zapatos. Cuando el paciente llega al consultorio, usualmente, ¿qué es lo que se hace? Hay otra persona encargada en el área de recepción que ¿qué es lo que va a hacer? Va a desinfectar las manos del paciente y le va a proporcionar su material. ¿Cuál es el material de bioseguridad para el paciente? Su gorra. Obviamente no se va a sacar la mascarilla hasta que ingrese al consultorio, sus botines y una bata también desechable para que pueda estar con ella durante la atención. Después de ello, el paciente, después de haber sido atendido, el paciente sale y se le retira todo y lo tenemos que desechar. Eso sí, tenemos que tener en consideración todo material, en el caso odontológico, cuando han sido tratamientos con aerosol, todo ese material debe ser desechado, al igual que de nosotros. Todo lo superficial que nos hemos puesto es desechable y eso, obviamente, valga la redundancia, tiene que ser desechado. De lo contrario, estamos corriendo nosotros como profesionales alto riesgo y podríamos generar una contaminación cruzada. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente que viene, si es que el paciente anterior tenía el virus, nosotros no nos podemos contagiar posiblemente, pero el paciente que viene sí. Hay un aspecto muy importante que tenemos que considerar. Por ejemplo, yo les hablaba de todo lo desechable que debería usar el paciente, pero hay un punto muy importante que se refiere a la desinfección de la cavidad bucal. Nosotros sabemos que podemos usar muchos productos como colutorios dentales, los cuales nos van a ayudar a controlar el nivel de virus y bacterias. Y esencialmente tenemos que usar uno, que es el cloruro de acetilpiridino al 0.05%. ¿Por qué? Porque es un componente que nos ayuda a tener bastante controlado por un tiempo determinado la cantidad de virus o bacterias que pueda haber en cavidad y de esa forma nosotros hacer nuestro tratamiento corriendo menos riesgo. Porque recuerda que nosotros como odontólogos, al trabajar con aerosoles, todo nos salpica el rostro. Entonces, como les decía, estas cosas que yo estoy mencionando no es que vienen de ahora debido a la pandemia del COVID-19, no. Son aspectos que se han venido usando desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, por la practicidad a veces del tiempo o de la incomodidad muchas veces del paciente y el operador, se han ido dejando de lado. Entonces, con esta pandemia nosotros hemos aprendido o recordado, ¿no?, que tenemos que tener mayores consideraciones con la bioseguridad.
Doctora, según lo que entendemos es que el protocolo de bioseguridad se debe aplicar a todos los pacientes, no necesariamente a raíz de esta crisis sanitaria. Exacto, recuerda que nosotros somos personal de salud, entonces no solamente estamos hablando del COVID o del SARS-CoV-2 ni sus variantes, estamos hablando de la hepatitis, estamos hablando del SIDA, estamos hablando de otras enfermedades que también se transmiten a través de la boca. Entonces imagínate tú que trabajando con aerosoles, una gotita nada más de fluido en un paciente que es portador de VIH ya en fase terminal, te llegue al ojito, ya está frita, o sea, ya te contagiaste, no hay manera de que puedas controlar eso. Entonces, los protocolos de bioseguridad, si bien es cierto que a raíz de la crisis sanitaria se han puesto mucho más firmes, pero eso no quiere decir que esto no es desde antes. Yo no te quiero decir con esto que el colutorio del que te hablaba hace un momento se utiliza gracias al COVID. No, eso es un protocolo que se ejecuta desde hace muchos años atrás. Es algo que se viene trabajando de esa manera porque todos tus pacientes son portadores de algo, de cualquier cosa. Tú no puedes tratar a un paciente como una persona completamente sana, porque el paciente puede ser conocedor de lo que tiene o puede que no lo sepa. Y si el paciente no lo sabe, ¿tú cómo te vas a enterar de eso? No hay manera de que lo sepas. Entonces, todos nuestros pacientes, incluyéndonos nosotros, inclusive si no nos hacemos exámenes médicos periódicos, todos somos portadores. Así como sucede en consultorio odontológico, sucede en consultorio médico, sucede cuando el paciente va a ser operado en un quirófano. ¿Por qué crees que la hacen tan larga para hacer los análisis clínicos, ¿no? Que el análisis de sangre, que el análisis de orina, que el análisis por acá, que el PCR, que no sé cuántito, que no sé qué. ¿Por qué? Porque tu paciente tú como profesional tienes que estar seguro de que puedes atender a ese paciente. Y puedes obtener todos los recursos para poder atenderlo. Entonces, ahora que me hablas del protocolo, vamos a hablar de protocolo. Normalmente cuando un paciente llega a la consulta, ¿quién lo recibe? No lo recibe el profesional, sino lo recibe un asistente o un recepcionista. Este asistente o recepcionista tiene que tener un EPP básico, ¿no? Su gorra, sus lentes, su mascarilla, su mandilón descartable y sus botitas. Guantes. Y con eso, ¿qué va a hacer? Le va a tomar los datos, le va a hacer la historia clínica de ingreso, ¿no? Después de eso, ya le ha desinfectado las manitos y va a pasar a la sala de espera. Y en ese momento le va a dar al paciente su indumentaria. Su gorro, obviamente, ya está puesto con la mascarilla, porque si llegó su botita, su mandilón descartable. Y sus guantes si es que quieren mayor seguridad. Ahora, en la sala de espera, ¿debe haber cosas? No. ¿Por qué? Porque esas cosas pueden ser intercambiadas con otras personas y estaríamos generando lo que se llama contaminación cruzada. Entonces ya no revistas lo que antes había, ¿no? A veces había juegos, qué sé yo, para que los niños se vayan distrayendo. Lamentablemente, esas cosas ya no pueden haber ahora por el tema del COVID, que es lo que ahorita está en boga. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de otro tipo de pacientes, también puede ser. Ponte en el caso de un paciente VIH positivo que está en fase terminal, esas personas son personas que están con alto riesgo de contagiarte. Claro. Entonces, doctora, una pregunta bien puntual. Con respecto a la esterilización, quiero que me diga, ¿calor húmedo o calor seco? Yo te voy a hacer ahí una pregunta. ¿Tú crees que tu turbina o tu pieza de alta velocidad puedes esterilizarla a calor seco? No. Ahí está tu respuesta. El calor húmedo es la mejor forma de poder esterilizar el instrumental. ¿Por qué? Porque puedes introducir inclusive material plástico y este no va a tener ningún tipo de degradación. En el calor seco, ¿qué va a pasar? Pones tu espátula, por ejemplo, para mezclar ionómero y se va a derretir. ¿Por qué? Porque no te da esa facilidad. En cambio, en el calor húmedo, el autoclave, pues puedes esterilizar absolutamente todo y no va a pasar nada. Entonces, ¿qué es lo que te da más seguridad? Obviamente, el calor húmedo. Doctora, ¿qué recomendaciones nos podría dar respecto a la desinfección de superficies del consultorio? O sea, hablamos de superficies como los muebles, las paredes. Mira, básicamente por mi experiencia hemos estado trabajando con dos, digamos, insumos, ¿no?
Uno de ellos es el amonio cuaternario, que conocemos que es un virucida por excelencia, ¿no? Obviamente también se complementa en ambientes fuera del consultorio con el hipoclorito de sodio, que sabemos que controla gran cantidad de virus y bacterias también. Ahora, si hablamos de las paredes, obviamente a una pared tú no le puedes pasar algo mojado con amonio cuaternario, lejía, qué sé yo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se hace? Aparte de que tú le haces el spray con el amonio cuaternario, lo que se utiliza actualmente son las lámparas de ultravioleta, ¿no? Y con eso se esteriliza el ambiente. Ahora, ¿cuál es la desventaja? De que obviamente toma tiempo. Con el amonio cuaternario limpiar las superficies es un poco más corto el tiempo porque la mano humana es la que controla, ¿no? En cambio con las lámparas de ultravioleta tienes que tener más o menos entre 15 a 20 minutos de exposición y luego esperar un tiempo prudencial para poder ingresar al ambiente. Entonces tu cantidad de atenciones se ve disminuida, ¿no? La seguridad es amplia, el margen es alto. ¿Por qué? Porque prácticamente estás ingresando a un ambiente estéril y eso obviamente como personal de salud te da la seguridad de que tu ambiente no está contaminado. Quien puede estar contaminado puede ser lo que viene de fuera, pero tu ambiente específicamente está estéril, está desinfectado al 100%. Doctora, con respecto a la desinfección también he escuchado sobre el uso del ozono. En comparación con la luz ultravioleta, ¿cuál de los dos tiene mayor efectividad? Según lo que conozco, por la participación también en algún momento de ambientes médicos como un quirófano, por ejemplo, la intención de tanto la luz ultravioleta y el ozono es esterilizar el ambiente, es decir, que hasta el aire que está ahí tiene que ser desinfectado, tiene que tener la menor cantidad posible de virus y bacterias. Entonces, si vamos a hablar de efectividad, ambos cumplen la misma función. ¿En qué grado o en qué porcentaje uno es mayor que el otro? Definitivamente no te puedo responder porque creo que es una pregunta que en primer lugar no la conozco porque no tengo mucho contacto con ozono, solamente conozco que se usa, pero también tengo entendido que si lo usan en un hospital es porque tienen un grado alto de efectividad. Por mi experiencia yo he usado la lámpara ultravioleta o la luz ultravioleta y a mí sí me ha funcionado. Entonces yo puedo respaldar la ultravioleta por mi experiencia. Actualmente muchos pacientes tienen temor de recibir atención en un consultorio odontológico. Doctora, ¿cómo brindamos la tranquilidad a estos pacientes de recibir una atención segura? Esto es simple. Nosotros cuando somos estudiantes aprendemos cuáles son las normas de bioseguridad. Entonces, cada consultorio, clínica profesional arma su protocolo de bioseguridad. Entonces, para que tú le des al paciente esa tranquilidad, primero quien tiene que estar seguro tú. Entonces, debemos ser completamente empáticos, no solamente vernos como profesionales y personas que van a brindar un servicio a otras, sino también ponernos en la posición del paciente. Entonces, ¿cuál vienen a ser los protocolos de bioseguridad? Lo que hablamos hace un momento, ¿no? Viene el paciente, se le desinfectan las manos, se le da su indumentaria, pasa a la sala de espera, un llenado de la historia clínica a través de la ayuda de la asistenta, preparando bien el espacio, ¿no? Con el amonio cuaternario, la luz ultravioleta, mostrarle al paciente de que todo aquello que se va a usar dentro de su cavidad oral está estéril. ¿Y cómo le demostramos que está estéril? A través del envoltorio que tiene que pasar el instrumental para poder entrar a un autoclave, por ejemplo. ¿Cómo más le das seguridad? Con tu equipo de protección personal. Si tú vas a recibir al paciente solamente en un uniforme, con una gorrita por ahí, tu mascarilla, el paciente, ¿tú crees que se va a atender? Yo te pregunto, si tú fueras el paciente y me ves a mí como profesional recibiéndote, ¿te atenderías en esta coyuntura? Por supuesto que no. Exacto, entonces a eso se le llama empatía. Si tú como paciente me ves así y no te podrías atender, entonces tu chip tiene que cambiar. Yo sé que es muy pesado porque yo lo hago todos los días, tener que ponerse tanta cosa encima, pero la prioridad es mi salud y a través de mi salud yo les voy a dar salud a mis pacientes. Si yo no estoy sana, mi paciente no va a estar sano y mucho menos va a estar seguro de atenderse conmigo.
Doctora, entonces realmente hay una falta de información hacia los pacientes. Exacto. ¿Qué pasa cuando un paciente visita un consultorio odontológico? Lo común que se veía antes, el paciente entraba, preguntaba cuánto costaba y si le convenía se quedaba y si no le convenía se iba. ¿Qué es lo que sucede ahora? A veces los pacientes sienten el temor con la coyuntura del COVID-19, que es lo que está de moda ahorita, que ya no se hacen los procesos de antes, o que el instrumental no recibía cierto trato. ¿Por qué? Porque cuando la atención anterior no fue explicada como tal, el paciente se queda con el temor. El paciente tiene miedo de tocar el sillón, el paciente tiene miedo de tocar los implementos de bioseguridad que le vas a dar, el paciente tiene miedo del instrumental que le vas a meter a la boca. Entonces, en esta parte nosotros tenemos que ser mucho más pacientes de lo que ya somos. ¿Por qué? Porque tenemos que explicarle al paciente como si le estuviéramos explicando a nuestros hijos. Y de esa manera el paciente va a empezar a sentirse seguro y confiado de que lo que estamos usando en él está estéril, que está desinfectado, que está apto para poder ser usado. Claro, en este caso no tenemos que mirar mucho el tema de los costos, sino cómo le vamos a brindar al paciente la seguridad. Exacto, porque lo que tú estás brindando es un servicio, y es un servicio de salud. Con la salud no te puedes jugar. Entonces, si tu paciente empieza a darte unas contras con el precio, que por qué me lo subió, que por qué no sé cuánto, que no sé qué, tu servicio se sustenta en la atención que le estás dando. Porque estás invirtiendo insumos, estás invirtiendo material, estás invirtiendo tu tiempo. Y esas son cosas que el paciente tiene que aprender a valorar. Entonces, los costos no se incrementan porque porque lo que estamos usando es más, sino porque tenemos que mostrarle que realmente se fundamenta. ¿Y cómo se fundamenta? Con tu explicación, con el tratamiento que vas a realizar y con todo aquello que ello involucra. Bueno, doctora, muchísimas gracias de parte de todos los integrantes de la Universidad Privada de Huancayo, Franklin Roosevelt. Y con toda esa información que nos ha brindado, ya sabemos que la bioseguridad siempre va a ser muy importante. Muchas gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Hemos compartido un tema muy importante y también interesante. En realidad la bioseguridad es muy amplia. Hablar de bioseguridad es hablar de muchos aspectos, tanto desde la casa, consultorio médico, odontológico, etcétera, etcétera. Y básicamente lo hacemos por protegernos nosotros mismos y proteger a nuestras familias. Nuevamente reiterarles el agradecimiento y deseo de todo corazón que la información que les he brindado les sea útil, aplicable y con el paso del tiempo pueda mejorar a través de las experiencias que ustedes mismos van a adquirir durante sus años de estudios y obviamente como profesionales. Muchas gracias. Y para concluir me despido. Mi nombre es Ana Sandoval. Yo soy Steven Venturo. Y yo soy Kim Delgado García. Muchísimas gracias. Somos de la Universidad Privada de Huancayo, Franklin Roosevelt. Hasta otra oportunidad.